Dice el libro de Filipenses capítulo 3 en la Biblia LB, la Biblia latinoamericana, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista, digamos todos, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Diga, lo he perdido todo. Mirá que está al lado también, lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia, diga, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y la otra, la Biblia RB, dice, por cuántas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Diga, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, está entre comas, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta ahí nomás. Bueno, queremos darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. ¿A cuánto le gusta el libro de Filipenses? ¿Cuántos lo han leído más de una vez? ¿Más de dos? ¿Más de tres? Qué lindo que es cuando podemos leer las Escrituras y encontrar en la palabra del Señor siempre algo que Dios nos habla y que Dios nos renueva por medio de su palabra. Y nosotros hoy estamos aquí por esta palabra que nos ha traído hasta estos días. Pero decirle que está al lado, Dios tiene mucho más todavía. Dios quiere revelarse aún más y darse a conocer a través de la palabra y a través de la vida. Quiere que lo podamos conocer, que vas a decir, el tiempo que te resta en la vida no te va a alcanzar para llegar a conocer a Cristo en toda su plenitud. Porque Dios siempre se va a seguir revelando y Dios siempre se va a seguir manifestando. A veces uno dice, ¿y qué van a predicar ahora? Siempre hablan de Cristo y ¿cuándo se agota? Decirle, el amor de Dios es inagotable. El de tu suegra, el de tu suegro, de tu hermano, después se puede agotar, pero el amor de Dios, diga, es inagotable y permanece. Dios se da a conocer, Dios quiere que ayer hablábamos, es la continuidad de una predicación que tuvimos ayer en Levalle. Dios no es injusto y hoy queremos hablar acerca del Dios justo y del beneficio de caminar en este nuevo pacto, en esta nueva creación, en este nuevo hombre, de saber realmente de tener en nuestra vida el balance correcto y verdadero para los días que nos quedan por delante. ¿Sí o no? Entonces, qué bueno que es leer esta palabra. Dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Haciendo una pequeña introducción, tenemos que ver que lo bueno de de vivir en este nuevo pacto y de vivir en esta nueva creación, en este nuevo hombre, en esta nueva humanidad, en esta verdad presente y todo lo que podamos llegar a decir, es que realmente todas las demandas que había fueron hechas y ya en Cristo Jesús fueron todas cumplidas. En Cristo Jesús nosotros estamos disfrutando realmente el después de la cruz. El saber que antes de la cruz tenía que ver con un sacrificio humano, teníamos que ver con un sacrificio que teníamos que hacer, pero hoy todo en Cristo Jesús. Hoy nos ha sido dado todo en su Hijo. Por eso el apóstol Pablo en muchas de sus cartas, y en esta específicamente, está hablando acerca de una comparación entre la pérdida y la ganancia. Y creo que llegamos a esta altura del año y a veces siempre pensamos en nuestros balances personales. A veces puede ser en cuanto a tus activos, en cuanto a tu trabajo y en cuanto a lo que hayas logrado o hayas dejado de hacer. Pero qué bueno es que cuando nos miramos en Cristo, podemos ver desde la nueva creación, es que todo en Cristo ha sido para nuestra vida y será para el Señor siempre ganancia. No, yo creía que iba a decir amén, por lo menos. No se atragante con el mate. Pero bueno, qué bueno es que entender que el apóstol está usando esta comparación entre pérdida y ganancia y saber que para él pérdida y ganancia no tenía que ver con un balance humano, sino que tenía que ver diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y creo que esa es la clave por la cual nosotros podemos evaluar y vivir nuestra vida. También lo decía en 2 de Corintios, lo hago en forma para empezar, para ir calentando motores, pero 2 de Corintios 5:15 dice, y por todo murió,
para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y también en Gálatas 2:20 dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, Pablo tenía muy claro que nada humanamente podría determinar si esto era pérdida, si esto era ganancia. El quien podía determinar la verdadera ganancia, el verdadero avance, el verdadero significado de lo que es vivir una vida en prosperidad, tenía que ver con Cristo. Fuera de Él no tenemos nada. Entonces, no se trata que podamos hacer un balance humano, y si vos estás en una empresa o un negocio o lo que sea, es bueno que lo hagas, ¿no? Saber a lo mejor por dónde perdés el dinero, qué es lo que debes ajustar, a lo mejor en tu casa para tener una mejor economía. Creo que todos de alguna manera lo hacemos, ¿sí o no? Yo voy a hacer el dedo así y decir, ¿quién administra mejor el dinero? Si está tu marido, hace así, si está, o sea, así. Eso lo sabes vos y nadie más, pero ¿quién? Y si no, sos vos, amén. Pero bueno, eso es bueno saberlo, ¿no? Porque a veces hay uno en la casa que siempre administra mejor. Y ahora no estamos hablando de esa administración que a lo mejor siempre te falta algo, pero qué bueno es que nosotros estamos en una administración gloriosa del Hijo de Dios, en donde en Cristo Jesús todas las cosas fueron suplidas y todo lo que ha sido y será en Cristo siempre será, decirle que está al lado, siempre será ganancia. Como decíamos hace muchos años atrás, decirle que está al lado, con Dios nunca se pierde, sino decirle que está al lado, sino con Dios siempre. Con Cristo decirle nunca se pierde, sino con Cristo siempre, toda nuestra vida será ganancia. Amén. Y esto es bueno porque si no entendemos esto y miramos desde la perspectiva humana, vamos a darnos cuenta que siempre nos faltan 5 para el peso. Y entender que el vivir en Cristo nos hace salir de una mentalidad de calculadora, de una mentalidad de ver las cosas siempre como esto me trae ganancia, esto me trae pérdida. Y eso nos lleva a que no podamos vivir en el beneficio, en el beneplácito de Dios. A lo mejor me conviene ir a la reunión, me conviene ir a esto, me conviene, que hay gente que calcula todo. Una de las cosas que a veces cuando vamos a España o estamos allí en Europa y junto con Rodrigo y Janina vemos que a veces los europeos o los latinos que viven allá hasta dicen, bueno, si hay 2 reuniones voy a ir a una ahí porque me sale 60, 70 euros llenar el tanque o ir en auto. Todo está medido por la economía. Y yo no digo que está mal, pero qué bueno cuando nuestra vida no está medido por lo económico, sino que está medido por la vida de Cristo en nosotros, por quien vale todo y por el cual hemos dejado todo, y que todo en Cristo realmente tiene un valor incalculable. Y no es la pérdida que a lo mejor invertimos en un tanque de nafta o invertimos, qué sé yo, en bendecir a un hermano a través de una ofrenda. Eso será en nosotros, siempre se transforma en nuestra vida en ganancia, en aumento, en gobierno de Cristo en nuestra alma, que muchas veces están amarreta, están agarrada. No voy a decir como dicen muchos, pero es siempre ahí, estamos calculando. Y si yo doy esto, ¿y Dios qué me da? Y Dios no, tenemos que salir de esa mentalidad de deuda, sino de saber que en Cristo todo ya nos fue dado. Decirle que está al lado, no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te ame más o te ame menos. No hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te ame más o te ame menos. ¿Lo crea eso? ¿Lo crea eso? Ahora, esto no nos exime de poder bendecir a otro, ayudar a otro, qué sé yo, no darle la milanesa llena de nervio a uno que pasó pidiéndote comida, ni tampoco darle la mejor. Eso no te hace mejor o peor. Lo que realmente hace que nuestra vida sea una vida de ganancia es vivir, caminar en esta resurrección, en esta vida crucificada en Cristo, haciendo morir lo terrenal y entendiendo que ya no vivo para mí. ¿Cuántos dicen amén? Sino que vivo para Él, para agradar al Señor. Y no me van a alcanzar los días para agradarle y para conocerle en la profundidad. Y ya cuando estemos con el Señor, le veremos cara a cara. Por eso cuando nosotros miramos desde el nuevo pacto y desde la perspectiva eterna y desde la mente de Cristo, siempre vamos a ver ganancia. El tema es desde dónde miro. Porque si yo miro desde mi alma, no gobernada por el Espíritu, siempre voy a estar con una mente calculadora.
Pero cuando, viste que hay gente que vive con una calculadora, viene y le gusta la camisa, ¿cuánto vale? Le gusta, ¿cuánto? Todo lo mide desde la calculadora, pero en Cristo no podemos decirle al que está al lado, no miremos de la calculadora, porque el precio más alto, el valor más alto, ya Cristo lo puso. Y ya nos ha dado su vida, y nos ha dado y nos ha incluido, nos ha hecho partícipes de una naturaleza divina. Me salió aflautada. Entonces, por eso, fíjese que el apóstol dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista, por eso me gustó esta Biblia, esta traducción, en vista del incomparable, diga, incomparable valor de conocer a Cristo, diga, incomparable. Por eso nosotros podremos estimar todo como pérdida cuando entendemos en nuestra vida el incomparable valor de conocerlo al Señor. Por eso es importante que yo quería decirles algunas cosas ahora. Si nosotros queremos ver la ganancia que tenemos en Cristo, tendremos que dejar ciertas cosas en nuestra manera de pensar. Fíjese que el apóstol está usando una palabra acá que me encantó cuando la leí estos días. Dice, todas las cosas en vista del incomparable valor. Hoy tenemos una generación que sabe el precio de todo, pero el valor de nada. O sea, hay gente que sabemos cuánto vale esto, cuánto vale aquello, pero no le damos el verdadero valor y el verdadero sentido. Si nosotros hiciéramos un balance de en este año, cuántas cosas compraste que tenían un precio, pero no le diste nunca el valor y a lo mejor está tirado en tu casa. Y es de esa manera a veces vivimos la vida en Cristo, no logramos entender el verdadero valor de una cruz, el verdadero valor de una sangre, el verdadero valor de un sacrificio, el verdadero valor de una vida que nos fue dada en Cristo Jesús. Por eso qué bueno que a lo mejor vos podés perder la relación con una persona, pero lo que más perdiste no es la relación, es la vida de Cristo que no creció entre 2 o 3 personas. Por eso nosotros le damos un valor, me encanta como dice aquí la palabra, incomparable. Yo creo que una de las cosas que tiene el alma, o psicológicamente muchas personas viven comparando, o se viven comparando. Cuando llegamos a este tiempo, a esta altura, hay mucha gente que se vive comparando y la comparación genera en nuestra vida insatisfacción crónica. O sea, una persona que se vive comparando o que vive comparando siempre va a estar en un sentido de insatisfacción, aunque compre por Sprayet, que te da satisfacción completa. El que sabe en la propaganda dice, no, ¿qué está hablando? Ahora, diga, la comparación te va a mantener en un estado de insatisfacción y va a debilitar toda tu estructura interior. El hombre interior, que es Cristo, no se fortalece. Empieza a tomar más preponderancia el alma, tus pensamientos, tus deseos. Fomenta en tu vida la envidia en lugar del contentamiento. Se vive comparando. Hay gente que se compró un zapato a la amiga, yo me tengo que comprar uno mejor. ¿Cómo puede ser que ella tenga eso? Se vive comparando y hay otros en el servicio a Dios se viven comparando. Mirá, yo hace 10 años que estoy en la iglesia y ni siquiera hoy soy ujier. Se vive comparando. O si es ujier, yo ya debería ser profeta, yo ya debería ser pastor. Bueno, ese es en el pensamiento y la imaginación humana. Y van a la iglesia donde iban Marta y María, que decían, Jesús, si hubieras estado, mi hermano no se habría muerto. Siempre viven en los supuestos. Viven en, bueno, yo debería hacer a esto, pero tampoco me he dejado gobernar por el Señor. No he muerto a mis deseos, a mis pasiones. Entonces, el alma siempre te llevará a una comparación. Se vive comparando con se vive comparando con la familia. Es un estado de insatisfacción completa. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, capítulo 6, verso 6, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada. La piedad, la vida que tenemos en Cristo es de gran ganancia cuando va acompañada, va acompañada de contentamiento. El contentamiento de la vida del Espíritu es la satisfacción que nos da la vida de estar en Cristo. Ahora, todo se nos desenfoca cuando empezamos a vivir en la competencia, porque el vivir comparándonos trae inestabilidad emocional y la estabilidad emocional trae una competencia en vez de gratitud. Gente que vive compitiendo.
Por eso la palabra apostólica es que nosotros no fuimos llamados a competir. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es triste cuando ves hermanos en la iglesia que andan comparando al pastor el otro y comparando a la iglesia. Usted no fue llamado a comparar, ni tampoco a competir. Fuimos llamados a ser competentes en lo que Dios nos ha asignado. Mucha gente por mirar la vida de otro perdió la competencia que Dios le dio, por los celos, por la envidia, por mirar desde una perspectiva natural, que anda buscando ganancia personal. Bueno, mira, este año yo logré abrir un grupo, yo logré estar líder al lado del apóstol, al lado del pastor, o al lado del otro apóstol, qué sé yo. El alma es tan perversa a veces, cuando no está gobernada desde el Espíritu. Y eso no es algo que lucha usted, todos. Y debemos llevarla en obediencia a Cristo y renunciar a todo eso. Porque la verdad, qué bueno, el otro día estuvimos con los matrimonios y qué triste, a veces no lo vimos, pero esos comportamientos de competencia dentro del matrimonio. La competencia en la familia. ¿Cómo puede ser que mi hermano se compre ese auto y yo ande todavía en este cascajo? Y bueno, y eso lo llevamos a todos los planos. ¿Cómo puede ser que la hermana tenga ese cuerpo? Yo también voy a empezar. Y todo por competencia, por algo, solamente por un interés. Pero no, el apóstol Pablo dice, todo eso, yo me he despojado de todo eso. Y el que escribe esto, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, uno que quería hacer justicia propia, de gatillo fácil sería. ¿Sí o no? Entonces, decirle, no te desenfoques compitiendo, sino sé competente en lo que Dios te ha dado. Más vale, tienes que conocerlo más al Señor. Mira, mira lo que nos trae la vida del Espíritu. Primero lo hago, todavía no empecé, pero 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, diga, es el mismo. Decirle que está, o sea, hermano, que el Espíritu que está en vos también es el que hace en mí. Hay diversidad. Qué bueno que podemos disfrutar, por eso alguien nos robó el arco iris, pero qué bueno que ahí están todos los colores, la diversidad de lo que es Dios en tu vida. ¿O no es así, profesora? Amén. Por eso, pero fíjese lo que dice el verso 7, pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Para provecho. Yo veía cómo estas chicas de arte pintaron el logo de la iglesia allí en el predio y lo hicieron yo tardaría 10 años para hacer eso, pero a cada uno Dios le ha dado una operación, a cada uno Dios le ha dado un talento. El tema es que si lo estoy usando para el provecho o el día que me muera, dice, uy, acá yace, vamos a poner una lápida, dice acá un hombre que tenía mucho potencial, una mujer, pero nunca hizo nada. Y se vivió comparando con otro. No, pero mi matrimonio, no, pero esto, no, lo otro. Claro, porque él nació en cuna de ricos, él nació en cuna evangélica. No existe cuna evangélica ni cuna católica. Deja de compararte y sé competente en la gracia que Dios ha depositado sobre tu vida. No quieras ser lo que no eres. Sé lo que Dios te ha dado. Decirle que está al lado, sé tú mismo. Entonces, lo primero que le quería decir, porque el apóstol Pablo fue mucho más allá, y habla acerca de la justicia, no queriendo andar en ser libre de una justicia que quiero hacer a mi provecho, de acuerdo a mi idea, porque dice, por quien lo he perdido todo y tengo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y diga, no teniendo mi propia justicia, derivada de la ley, porque el apóstol Pablo sabía bien lo que era la ley y cómo era aplicar justicia. Porque, ¿se acuerdan en camino a Damasco? ¿Quién es el único hombre que se convirtió en fruta? Y Pablo, porque se convirtió camino a Damasco. Entonces, bueno, ríase. Mira, yo cuando llovía en el colegio iba, porque la maestra primero que nos enseñaba así y teníamos más tiempo. Entonces hoy vamos a tener un poquito más de tiempo. Ahora, usted tiene que saber qué bueno es que aquí la palabra de Dios dice, en mi propia justicia.
Entonces la justicia de Dios, la justicia de Dios está sobre nuestro propio concepto de justicia. Pablo tenía una justicia propia y todos somos un poco, usted se queja de los gatillos fáciles, pero todos tenemos, viste, cuando vos sos joven o adolescente, sos un justiciero. ¿O no? Todos tenemos un poco de justiciero. Yo no sé cómo puede aguantar eso, hay que reventarlo. No todos somos, por eso están las madres y dicen, bueno, para. Sí, no, pero no puede ser. Todos tenemos un poco de queremos aplicar justicia propia. Imagínate si vos sos policía y matás todos los días a uno. Y si sos árbitro, ahora que los jugadores se te ponen acá y te dicen, yo digo, qué paciencia que tenés que tener, porque yo no sé, cada día 1, 2, 3, lo reviento. Te lo mando, te lo llevas, te lo mando. Porque todos por ahí nos sale la. Y Pablo tenía todo el bagaje, toda la descarga en su espíritu de la ley, porque había sido preparado en la ley, conocía todas las cosas. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, no está diciendo, bueno, hermano, usted sabe. No, estoy diciendo no usar, sino en la justicia que obra por medio de la fe. Tuvo que despojarse, tuvo que morir al yo, tuvo que entregar todo ese bagaje que tenía, todo, vamos a decir, toda esa biblioteca metida acá adentro en el espíritu, todo lo que el conocimiento, para que ahora tomarlo no como basura, como que usted no sirve, sino que esto me trajo hasta acá, ahora voy a caminar. Esto no es que basura que lo pateo, me trajo hasta acá. Es el bus, el colectivo que me trajo hasta acá. Ahora ya no me sirve, ahora tengo que subirme a Cristo. Porque la ley yo operaba en una justicia. Ahora fíjense que la justicia humana consiste en darle a cada uno lo que merece. Pero los principios de la justicia de Dios no son iguales. Nosotros con Adela a veces cuando hacemos el devocional y leemos Antiguo Pacto, hoy no se salvaría nadie, ni nosotros calificaríamos, ¿sí o no? O usted cuando vio que tiene algunos talibanes así de, yo hemos tenido hermanos de esos que se leen esos versículos, viste, que es para matar, que te mate y ahora te va a venir el castigo de Dios sobre tus hijos. ¿Cómo le gustaba eso? Imagínate que vos lees el Antiguo Pacto y lees Osea, dice, por cuanto te olvidaste de mí, yo me voy a olvidar de tus hijos. Te está diciendo Dios, chao, fuiste. Está fuera. No hay mérito que logres, no hay mérito que hagas porque me dejaste a mí. Entonces, qué bueno es que la justicia humana consiste en darle a uno lo que merece. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia con una justicia humana? Mirá lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Yo he conocido personas con esa justicia propia, que siempre andan condenando, criticando, y a lo mejor siempre digo que el que hace así, se olvida que hay 1, 2, 3, 4 dedos que lo señalan a uno. Entonces, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No he escuchado por ahí, no, yo no voy a ir a la iglesia, esa iglesia, que ese pastor, que el otro que no sabe nada. Y juzgando siempre desde la perspectiva humana y la justicia humana, que te lleva siempre al mérito, al creer que todo te lo tenés que ganar, y que nosotros no es que somos vagos y fomentamos el que no use el cerebro, sino al contrario, es saber que en Cristo Jesús todas las cosas nos fueron dadas. Decirle que está, no te falta nada. Y tenés que saber que los caminos del Señor son más altos. Más altos. Si vos un ratón querés que se muera, tenés que subir bien alto. Cuando tu vida espiritual empieza a elevarse por la gracia de Dios, empezás a ver que todos tus malos pensamientos de justicia propia se empiezan a morir y empieza a aparecer la justicia divina que obra por la fe. Por eso los caminos de Dios son más altos que los nuestros. La falta en nuestra vida de la revelación de la justicia de Dios hace que personas crezcan en una mentalidad de deuda. Y usted lo ve de esta manera, bueno, tengo que pagarle de alguna manera. Bueno, esto lo voy a decir, pero si lo quiere hacer, lo puede hacer. Tengo que invitarlo a comer porque le debo tanto a usted. Y el brother se las cree, ya se agrandó, y hace ayuno por 3 semanas para que cuando vaya a comer, le voy a pagar bien, le voy a cobrar bien, me le voy a comer todo. Porque me debe todo lo que yo hice por él. ¿Nunca te sale ese kamikaze de adentro? Todo lo que yo hice por él y él no hizo nada por mí.
Y todos funcionamos muchas veces en esa justicia y queremos hacer justicia con nuestras propias fuerzas y queremos darle, y se lo merece. Por eso cuando cantamos, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, y usted se lo merece. Yo me acuerdo que ahora nos encontramos en la clase de 1971 y me dijo mi compañero, ¿te acordás, Gaby? Vos salías siempre, todos los años, mejor compañero. Y porque mi papá era presidente de la Cámara Junior, entonces, nada, pero, y decía, usted se lo merece. Y a veces nosotros cantamos por dentro y le merece que le dé una trompada, y le merece que no le dé nada, que se muera de hambre, porque nosotros funcionamos bajo el mérito. Aunque decimos que no, pero siempre damos a uno más y a otro menos. Por eso Santiago dijo, si entra un rico a la iglesia, no lo sientes en la primera fila porque tiene un anillo de oro y porque está bien vestido. O sea, no haga diferencia entre el pobre y el rico. Qué bueno es que nosotros no funcionamos por la gracia de Dios y no por la justicia propia. Por eso usted puede venir un drogadicto acá o un asesino y usted lo abraza y me parece bien porque yo lo hago, oh Dios te ama. Y viene un hermano que fracasó, que fue a la cuneta, a esta hay que sacarlo. Somos así. Pero tenemos doble vara. Y a veces nosotros también tenemos que decir, Señor, ayúdanos a liberarnos de todos esos pensamientos que no proceden de la justicia de Dios. Pues decimos, este se cayó en el pozo, justicia divina. ¿Usted cree que Dios es así? ¿Quién podría estar de pie? Se me rompió el auto y como no da el diezmo, bien hecho, justicia divina. Hay gente que piensa así. ¿No es cierto? No dio el diezmo y se le viene todo abajo. Justicia divina. No, Dios no es así. Imagínate, no queda uno. Pero tampoco quiere decir que podemos hacer lo que queremos, porque Dios es justo y Dios, la predicación de ayer fue, Dios no es injusto para olvidar tu trabajo y tu servicio a los santos. Pero dice algo más, hay una palabrita que has hecho en amor. O sea, todo lo que haces, no en tu amor, en el amor eros, en el amor filio, en el amor ágape, sacrificial, dice que Dios no es injusto. Lo que hiciste en amor, lo que hiciste como hacía cuando vas, tenés que ir a comprar un no tengo ganas. Bueno, eso no es en amor. Mira, recién vino una hermana que creo que tiene más de 70 años, que le agarró un médico del hospital y le dijo, no viene nadie más de la iglesia acá, pero está lleno de testigos de Jehová y de mentirosos que vienen acá. ¿Y ustedes? Y yo le digo, ¿y si nadie quiere ir de la iglesia? Nadie, porque no está más la hermana que se murió y la pobre hermana que tiene más de 70 y el resto estamos todos haciendo la plancha. Dice, Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo, tu obra de amor que has mostrado. Y dice que habéis mostrado y que seguís. O sea, no es algo que se perdió. No, yo ya lo hice. Viste que hay hermanos, dice, por ejemplo, dice, yo ya trabajé en el discipulado de niños. Ahora yo estoy en otra categoría. No, dice que has servido a los santos y que aún los sirves todavía. Porque hay gente que se jubiló. Hermano, yo dejé el grupo, ya lo hice muchos años, viejo. Mi jubilación está. Que habéis servido a los santos y que todavía seguís haciéndolo. Decir, acá no se jubila nadie. Voy a decir algo fuerte. Esto es como la mafia. Usted entra y no sale más. No, pero en el buen sentido. Está en Cristo Jesús. Es para que se ríe, despierte de un domingo lluvioso que dijo, con esta lluvia y con este techo de chapa y unas tortas fritas estamos listos. Pero me levanté, dejé a Sabanás y vine a alabar al Señor. Dice, y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida, que dice, todas las cosas en vista del incomparable. Diga, incomparable. Si está tu esposo al lado, incomparable valor de conocer a Cristo. No se compara. Por eso Pablo lo que está diciendo es que hay una gran diferencia entre los que viven en condenación, en deuda, y aquellos que disfrutan la verdadera libertad que hay en Cristo. Y eso no se compara. No se compara, no tiene comparación, pero cuando nosotros empezamos a comparar empiezan los problemas. ¿Sí o no? ¿Cuántos matrimonios se vinieron al bombo porque se comenzaron a comparar?
¿Y cuántos cristianos se fueron perdieron la vida que tenían hermosa, la gracia que Dios le había dado porque se empezó a comparar con otro? Me encanta la canción de Marcos Vidal, cuando habla acerca del payaso. El payaso era el que sostenía el circo, pero él quería ser como los trapecistas. Y cuando fue como el trapecista, ese día no habían puesto ninguna malla y se largó de allá arriba y se reventó contra el suelo. Quedó cuadripléjico, tuvo que andar en silla de ruedas y el circo cerró. Y él creía que el circo tenía vida por los trapecistas. Pero termina la canción diciendo, hasta el día de hoy vemos que en la casa del payaso está lleno de gente viendo sus habilidades. Entonces, decirle que está deja de ser competente y ser competente con lo que Dios te ha dado para que realmente puedas seguir adelante. Decir, en otras palabras, deja de compararte. Deja de compararte. Mira el marido, cómo la trata. Bueno, deja de comparar. Empezá a mirar a Cristo porque realmente mi comparación y mi competencia es con Cristo. Y ahí estoy frito. Y ahí tengo que conocerle más profundamente. Segundo, tenemos que saber que la justicia de Dios en nuestra vida se ha manifestado para salvación. Romanos 1:16, si lo podés poner, Lautaro, queremos darle gracias al Señor, porque nosotros tenemos que entender que todo lo que está, dice, porque no me avergüenzo, vamos a decirlo fuerte todo, a ver qué le parece. No me avergüenzo del Evangelio porque es de Dios para a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego y al argentino y a todos. O sea, qué bueno es que nosotros podemos entender, en primer lugar, que la justicia de Dios se manifiesta, diga, para salvación. Dios es un Dios justo y verdadero y no es injusto. Ahora, todo lo que está bajo su salvación está bajo su gobierno y todo lo que está bajo el gobierno del Señor está en justicia. Está en justicia. Por eso Jesús vino a salvar a lo que se le había perdido. Aquellos, ¿no? Para nosotros, ¿qué es un perdido? Y es un borracho que anda ahí está perdido. Un perdido es alguien que salió hacia un lugar y se perdió en el camino. Eso es un perdido. Y la salvación vino a llevarte al camino, viene a traerte a la dirección correcta. Él viene a traerte a que puedas caminar en justicia. Todo lo que se había perdido quiere decir todos aquellos que se salieron del camino. Ahora, ¿usted por qué cree que Jesús decía, yo soy Él? No miren la ruta 7, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Y a quién hablaba primeramente? A los judíos. Hablaba al pueblo de Dios, pero dice la palabra que vino a los suyos, a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, salirse del camino es perderse. O sea que una persona que estaba acá y se apartó de Dios, se salió. Y no vamos a entrar en la discusión si la salvación se pierde, no vamos a entrar ahí. Ahora, qué bueno que saber que nosotros fuimos ubicados en Cristo para expresar la justicia de Dios. Yo no soy justo porque soy mejor que otro, sino que caminamos en la justicia divina de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, de este punto se desprende otro punto, que esta salvación no tiene que ver con temor, sino que en nosotros revela la bondad de Dios. La justicia de los hombres se aplica en temor. Por eso cuando usted está en Orsay o está mal y ve a un policía, bueno, hoy los chicos me dicen, si cruzaste un semáforo en rojo y mira para tu lado. Dios está en paz. Porque en la cruz, el Señor, el día, estaba reconciliando al Padre con el mundo. Dios no está enojado. Porque toda la ira, ¿sobre quién fue? ¿Sobre quién fue? Sobre Jesús. Por eso Él reconcilió. Dios está en paz. Dios no está enojado con el mundo. Dios no está enojado con los homosexuales. Dios no está enojado con los drogadictos. Dios no está enojado con los perdidos. Dios está en paz. Nosotros tenemos que notificarle. Y ayer hablábamos acerca de ser una iglesia militante. Una iglesia militante es que en tu barrio hablas una casa, un GCM, un grupo discipulado.
donde puedas predicar el Evangelio, donde el nombre del Señor sea levantado y la justicia de Dios se levante contra toda injusticia y rompa toda estructura que el enemigo está levantando. Pero qué bueno cuando nosotros operamos en la justicia de Dios, en la justicia divina. Y por eso hay muchas personas que a lo mejor están en la iglesia y todavía siguen operando de una justicia humana. No, es que en la iglesia no hay amor, que en la iglesia esto, que el pastor es esto, que la pastora es esto, que el otro es esto, y yo te comparo con... No, hermano, acá no estamos para comparar, estamos para ser realmente competentes en la gracia que Dios ha depositado sobre nuestra vida. Fíjese que la palabra de Dios, que no decirle que está al lado, Dios no se revela a nuestra vida por ira, sino que Dios se revela a nuestra vida en amor y bondad. Y no tengo el tiempo para darle todos los textos, porque todas las cosas en Él fueron reconciliadas. El apóstol Pedro decía que porque no conocieron la bondad y la benignidad de Dios. Qué bueno que podamos conocerla, no la benignidad y la bondad de Dios para seguir haciendo una vida desastrosa, sino por amor, para vivir conforme a la voluntad de Dios, para rendirnos, porque hermanos, no somos prisioneros de la deuda. No anda Dios, a ver quién anda, como decía la profesora nuestra, a ver quién estudió hoy, estamos así, ¿no es cierto? No, pero Dios no está así. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el amor, en la bondad de Dios, no en la ira de Dios. Dios no usa ira para llevarte a la justicia. Por eso la justicia en el mundo puede ser muy rara, ¿no? Cuando usted llega a Buenos Aires y vaya a la capital federal y vaya al Ministerio de Bienestar Social y va a ver que hay una estatua que está así. ¿Sabe qué es la estatua de qué? La estatua de la coima. No, es el Ministerio de Obras Públicas. Es de la coima, ya está así, porque ya lo han tatuado, se sabe que ahí, por eso las coimas más grandes están ahí. Por eso nosotros miramos cómo es el coso de la justicia que tiene. Pero no estamos hablando de la justicia del hombre, que es comparativa, que es muchas veces nefasta, que no es igual. No estamos mirando ahí, estamos mirando en la justicia que obra por medio de la fe, en la justicia de Dios. Ahora, lo que pasa es que si yo me quedo en esa justicia humana también y vengo a la iglesia y tengo esa influencia, no perdono a nadie y estoy midiendo a Dios, estoy midiendo, muchas veces puedo tener 3, 4, 5 varas, formas de ver y de mirar, pero nosotros miramos en la única medida que tenemos, en la única medida. Si hoy podés salir con una medida de Cristo más alta, realmente no va a ser para medir a otro y para compararte, sino para vivir en el verdadero amor de Dios. Y no que te vuelvas un langa, un canchero y que, sí, total, no. No, es realmente querés vivir en la justicia de Dios. Es que tu radar, vamos a decir, tu sensibilidad a la palabra se vuelve cada vez más profunda y va a dejar los carnales. Ayer hablaba con un hermano y dice, qué feo que a veces estar con mediocre, porque los mediocres te contagian. Vos estás con uno que no estudia y es muy probable que termine no estudiando. Yo conocí al pastor Lalo Sosa Gómez, que fueron pastores en Bielorrusia, y él no permitía que sus hijos se junten con chicos que se saquen menos de 10 en el colegio. Sebastián, que es el dueño de Remax en toda la Argentina, que vino acá, que es el representante, es el que trajo Remax a la Argentina, a 3 meses de estar en Bielorrusia ya vino a la Argentina con un pastor de Bielorrusia y ya le tradujo del bielorruso al español. Y él no dejaba que los chicos, yo no digo que está bien o está mal, él no dejaba que los hijos se junten con chicos que sacaban menos de 10, porque sus hijos eran todos así. Ahora, en lo espiritual, ¿cómo somos? Me gusta con el que le da, el que endulza mis oídos. Patricia Sosa, endúlzame los oídos, contame algún chisme, dale. Porque eso me da power. Pero qué bueno es cuando podemos decirle al Señor, realmente tenemos que saber que en esta salvación tan grande fue por amor. Y que tenemos que conocer esta salvación, que es Cristo. Por eso me encanta ver cuando el Señor le dijo a los israelitas que iban a cruzar el mar, le dijo, los egipcios que hoy vas a ver, no lo vas a ver nunca más. Vas a ver la salvación que te voy a dar. Y esto era una tipología de lo que es Cristo en nosotros. Cristo es nuestra salvación y todo lo que está en salvación está bajo la justicia de Dios. Por eso, hermano,
cuando vos en la vida vas caminando, vamos a poner así, acá iba otro, y ves que ese hermanito que a lo mejor se descarrió, y empieza, y vos lo ves que se compra un auto 0 kilómetros, porque vos te estás comparando. Y yo que voy todos los días a la iglesia, y ahora ves que tiene otra mujer, y qué sé yo, y él tiene como 50 años y tiene una mujer de 20, y mirá vos, y vos empezás a mirar. Y dice el Salmo que por mirar a los demás, mis pies casi se deslizaron. Ahora, vos nunca te compares en el camino, comparate en el final. Porque la Biblia, por lo menos mi Biblia, dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces, no vale que te compare ahora, y yo que camino en el Señor, y que he rendido mi vida al Señor, y que doy los diezmos, y que le doy al Señor, no como el hermano que da como caballo de ajedrez salteado, y ofrenda cuando quiere, y no sirve nunca. No, déjalo, vos comparate al final. Comparate al final. Porque sabemos que seré fiel hasta la muerte. Caminar en la voluntad de Dios es renunciar al yo, a mi propia justicia. Por eso es más fácil a veces hacer lo que hacen mal de todo, consuelo de, ya lo sabemos. Por eso abrir una casa, decimos, Señor, este año queremos ver mi familia, mis hijos en el Señor. Voy a abrir mi casa. No solamente para venir al auditorio. No, en mi casa, 2, 3, el perro, el gato y yo, y mi vecino. Y ahí estamos hablando del Señor y testificándole que Dios lo puede hacer. Sigamos adelante. Decirle que está al lado, la voluntad de Dios no se negocia. Diga, la voluntad de Dios no se negocia. Me encantó esta semana, estaba viendo acerca de Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón fue influenciado por un sistema filisteo que tenían a una mujer, símbolo de un sistema que gobierna, que venía para seducirlo. Y sabía, Sansón tenía siete trenzas en el pelo. Mira el pelo que tenía. ¿Quién no quisiera tener el pelo de Sansón? Pero en Sansón sobre él había un voto, que no podía tomar sidra, no festejaba Navidad. No podía tomar sidra, no tocaba muerto y no se cortaba el pelo y otras cosas más. Pero era el que estaba destruyendo a los filisteos. Dijo, ¿usted cree que el enemigo es tonto? Entonces dijeron, bueno, tenemos que averiguar en qué consiste en su fuerza. Contratemos a Dalila, vamos a pagarle bien y vamos a tratar de empezar a presionarlo. ¿Para qué? Para que desembuche, para que diga. Y sabe que Dalila le costó. Y esta relación tóxica con Dalila, estoy hecho un psicólogo, esta relación tóxica con Dalila hizo que esta vida que él no toleraba ciertas cosas, era intolerante frente al pecado, fue seducido y como dijo el chavo, me doy. Kiko, me doy. Y le contó en qué consistía su fuerza. Y como el sistema es despiadado, le cortaron el pelo, le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas y lo hicieron payaso de los filisteos. Por eso la gente se vuelve vergüenza cuando en vez de vivir para el Señor cree que vive para el Señor, pero es payaso, es burla de un sistema que lo único que tratará es que seas igual que ellos. Si chusmeo, tenés que ser igual que yo. Si miento, sé igual que yo. Si fornico, sé igual que yo. Y burlate de los que viven en la obediencia a la voluntad de Dios. Y después cuando lo hagas se van a burlar de vos. Yo me acuerdo una noche que salí de acá, una mañana temprano, paso por el Club Social, que el Club Social antes era el lugar ahí que estaban todos los... Y me dice uno, Gaby, ¿qué haces a esta hora vos? No, vengo de la iglesia. Ah, sí, le digo, vengo. Era nuevito el señor recién casado, Rodrigo era chiquitito. ¿Qué haces a esta hora? Vengo de la iglesia. ¿Y a esta hora? ¿A las 5 de la mañana? ¿O volviste al viejo ruedo? No, venimos de una vigilia. ¿Y qué es eso? Bueno, le conté. Porque a veces la gente, cuando vos caminas en la voluntad de Dios, ya no te ven en otro lugar. Ya no te asocian en otro lugar. Porque ahora tu vida no depende de ciertas cosas. Viví una vida en el Señor. Y hemos apartado nuestra vida de ciertos comportamientos. Y tercero, la justicia humana trae condenación.
La justicia humana es incompleta y es limitada. Por eso Romanos capítulo 3, el verso 10 al 12, dice, no hay justo ni aún uno. Diga, no hay justo ni aún uno. O sea, si nosotros, mostrando que la justicia humana falla por el pecado y es inherente, juzgando las apariencias. La justicia humana juzga las apariencias externas sin penetrar el corazón. Por eso cuando Dios lo llamó, lo trajo, fue a la casa, tienes que ir a buscar ¿cómo es que se llama? Lo llamó al profeta Salomón, Samuel. De la edad, hermano. Samuel. Y sabe que cuando venía el profeta Samuel, la gente salía, ¿es buena tu visita? Sí, es buena. Dios me ha enviado porque Dios ha provisto un nuevo rey, había caído Saúl. ¿Es buena tu visita? Ah, bueno, gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿a dónde vas? A la casa de Isaí. Y cuando fue a la casa de Isaí, le dijo a Isaí, muéstrame tus hijos porque Dios me dijo que de esta casa Dios se ha provisto un rey. Y empezaron a pasar los hijos del rey. Un rulo, un físico tremendo. Y el Señor, y Samuel decía, este es el nuevo rey de Israel. Y el Señor le decía, no mires su apariencia, mira el corazón, este no es. Que pase el que sigue. Próximo, cuando usted va a Brasil, está en la cola y próximo. Entonces pasó el próximo y este tampoco. Y así pasaron siete hijos. Y el Señor que le dio una lección, 7. A veces Dios nos hace ver, porque nosotros siempre miramos afuera. Porque yo en el primero ya me hubiera dado cuenta. No, era igual. Porque Samuel decía, no es este. Oh, qué pinta es este. No. El que sigue es este. Sí. El que sigue. Se quedó sin nadie. Hasta que le dijo, con miedo, le dijo, me equivoqué. Esta no era la casa. ¿Te queda algún hijo? Sí, está cuidando las ovejas. Tiene un olor a oveja. Vio que las ovejas tienen un olor que apesta. Entonces, cuando entró, lo vio bien parecido, decir a vos, y dijo, y el Señor le dijo, úngelo. Pero desde que lo ungió hasta que fue rey pasó un tiempo, ¿no? Ahora, qué bueno es en nuestra vida de saber que no estamos mirando apariencias. Porque la justicia humana muchas veces mira las apariencias y Dios conoce el corazón. Por eso muchas veces vos estás con ciertas personas y decís, che, la verdad qué lindo, ¿no? Pasamos un lindo tiempo. ¿Por qué? Porque conociste el corazón. Yo antes lo juzgaba, este es una grandada, este es un re loco, no lo paso. Pero cuando hablaste, tomaste un café y pudiste dialogar, dijiste, Señor, qué bueno, pude conocer el corazón y lo que hay en su vida. Por eso, hermanos, decirle que está al lado de la justicia humana es totalmente incompleta. No te posiciones en la verdad. Juan 8.1, nos encontramos acá cómo la justicia humana ilustra cómo los hombres aplican leyes parciales, a menudo vengativas e inconsistentes. Aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio y la trajeron delante de Jesús. ¿Y qué decía la ley? Que había que ¿qué? Apedrearla. Ahora, ¿con quién estaba esa mujer? ¿Con la almohada? Estaba con un hombre, ¿no? Y quizás el mismo hombre que estaba con ella estaba entre la turba que estaban condenando. Esta mujer fue encontrada en el mismo acto y debería morir apedreada. Así había que matarla. Y Jesús no les dio bolilla porque estaban ahí con las piedras en la mano y se puso a escribir en el suelo, ¿no es cierto? Con una tranquilidad tremenda. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver, que la tire. Y se puso a escribir, piola, tranquilo. Cuando se levantó, se fueron, no hay más. Pero acá viene lo bueno. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. No le está diciendo, bueno, seguí con la vida así, vida loca. No, vete y no peques más. No transgredas más la ley. O sea, Dios es justo. O sea, la justicia de Dios es perfecta y nos da el derecho a cada uno de nosotros ser hijos. Mira Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo está en Él. Libérate de toda justicia. Por eso me encanta leer este texto de Pablo, no caminando en mi propia justicia. ¿Qué es la justicia propia? La justicia propia es operar en un sentido de retribución en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos pone muchas veces en un sentido de pagarle a Dios o para que Él nos perdone por algo que estamos nosotros haciendo. O sea, en otras palabras, es querer pagarle a Dios con algún beneficio que hacemos a un pobre, No, lo tenemos que hacer igual, pero no le estoy pagando. Por eso usted puede ir a algunos lugares, este lo donó tanto, este lo donó aquel. Oh, yo hice esto. Oh, no es nada. No eres nadie. No hay justicia. La justicia de Dios es que en Cristo todo nos fue dado. Si nosotros no tuviéramos este auditorio y estamos bajo un árbol, Dios estaría igual. Por eso en la época de los maestros de la ley, fíjese el contexto. Los maestros de la ley, además de aprender más de 613 mandamientos, 613 o más, tenían que aprender doctrinas para interpretar el sentido que tenían. Era un laburo. Pero Pablo, como estudioso, entendía la ley, sabía toda la doctrina y tuvo que despojarse de todo eso. Y estaba metido dentro de él para poder conocer más profundamente al Señor. Cuando vos no sabés nada, pero cuando vos tenés todo el bagaje, toda la biblioteca de Dios adentro de la ley, todo el conocimiento, se tuvo que dejar de todo eso. No, pero Señor, tu ley. No. No será así, dijo Jesús, entre nosotros. Empezamos a romper tratados, empezamos a romper en nosotros pensamientos, tradiciones familiares. No, porque nuestra familia, porque las tradiciones. Vio que usted se puede encontrar con una persona sin ofender a nadie y le dice, ¿por qué no querés recibir a Cristo? No, pero yo no puedo traicionar a mi abuela. A una tradición familiar. Está 800 metros bajo la tierra, no sabe si está en el cielo o en el infierno. Tradiciones familiares, tradiciones culturales. No, ¿cómo voy a hacer eso? Hay gente que guarda más la tradición católica, evangélica, que una tradición, que la palabra de Dios. No, porque ¿cómo voy a casarme en una iglesia evangélica si mi familia es católica? Los ofendería. Cuando llegue delante del Señor, ¿qué le va a decir? No, vos sabés, Señor, que la tradición de mi familia. Va para allá. No, porque yo quise acomodarme para quedar bien en la sociedad, como era Salomón, como era Sansón, quiso acomodarse y quiero, ser aceptado. Quiero ser aceptado porque Dalila me está volviendo loco. Entonces, si yo le digo, me van a aceptar, me van a querer. Me quieren matar, pero a lo mejor entre Dalila me dejan entrada. Boleta fue. ¿Viste cuando vos querés ser aceptado en la barra de los cancheros? De los corruptos, fornicarios, hechiceros. ¿Y cómo le voy a decir eso? Y no, porque dice que los que van a ser, dice que el borrachos, hechiceros, brujos, todo eso dice, no están. Tenemos que ganarlos para el Señor. Que Cristo, conozcan a Cristo. No, pero quiero ser aceptado. Quiero que me inviten para el cumpleaños, para la boda. Me gusta estar en esa fila. ¿Sos o no sos? Y después sacan fotos, disfrutando en familia. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era demostrar al hombre que era imposible cumplir toda la exigencia de Dios. Pero el hombre trataba con sus propias fuerzas alcanzarlas. Y eso tenía que ver con su propia justicia, es creer que lo podemos alcanzar, que lo podemos hacer nosotros mismos. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas, ustedes cayeron de la gracia. ¿Ustedes se creen que ustedes con su fuerza van a poder agradar a Dios? Van a guardar los días, los meses, la semana, los días de luna, porque el pueblo de Israel es fiestero. ¿Usted cree que con eso? No, tienen que vivir en la gracia. Tienen que pasar después de la cruz. Eso era antes de la cruz, la ley.
era tener que cumplir, pero cuando pasaste la cruz ahora estás viviendo en la gracia. Y no quiere decir que la gracia es que te exime, no, la gracia realmente es para vivir una vida. Es como el celular, la gracia. ¿Viste? Vos tenés el celular y lo tenés así y vas a lo del trompo y decís, quiero comprarle una carcasa. ¿Para qué? Para que cuando se caiga no se rompa. La gracia, Cristo te blinda la vida de Cristo en tu vida. No, es una mala comparación porque esta carcasa no es tan buena, pero la vida de Cristo nosotros estamos blindados por la gracia. ¿Y cómo lo pudiste hacer vos, Rodrigo? Y es la gracia. ¿Cómo podés tener esa diga? Es la gracia. No, porque mi esposa es muy sabia. Y puede ser. ¿Y cómo lograste vos eso? Y porque yo. No, es la gracia de Dios que está trabajando en mí, no en mi propia justicia. Porque en mi propia justicia no entra nadie. Amén. Por eso nosotros tenemos que liberarnos. Si creemos mal, vamos a devaluar la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando crees bien, decirle, si crees bien, vas a vivir bien. Pero cuando crees que eres hecho justo en Cristo, empiezas a vivir en la justicia de Dios. Eres justo porque no hay ni un justo. Yo siempre le digo, en la iglesia hay un solo justo. ¿Y quién era? Me decía el hermano. Juan Justo Cáceres, el pastor, porque se llama Juan Justo. O sea que Juan Justo. Pero el único justo que nos ha justificado es Cristo. Amén. Por eso tenemos que corregir, decirle que está, lo tienes que corregir creencias equivocadas, que hace que devaluemos la gracia y la tengamos en poco. Por último, tenemos que liberarnos y entender los efectos en nuestra vida que tiene la justicia propia. Tiene efectos que son muy fuertes. No juzguéis, dice Lucas 6, 37 al 42. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seráis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que os medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Diga, en eso estamos. Porque, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no lo echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Oh, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y dice, por sus frutos lo conoceré. Entonces, ¿qué hace esta justicia humana? Manifiesta en nuestra vida arrogancia, manifiesta en nuestra vida orgullo, nos hace señalar a otros cuando nosotros muchas veces somos igual o es peor. Nos culpa, nos hace vivir una mentalidad culposa, siempre buscando el culpable. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Porque, hermanos, alguien debe que tener la culpa. Esto es justicia propia. Tenemos que saber que la justicia propia manifiesta condenación. En cambio de la justicia de Dios manifiesta gracia. El amor de Dios es realmente, no es algo, un concepto. El amor de Dios es Cristo, que está en nuestra alma llevándonos cada día al conocimiento de la verdad. Dios habita, y todos ya lo sabemos, Dios habita en el Espíritu, pero nuestra alma debe ser gobernada, debe ser llevada al Espíritu. Muchas veces la justicia propia está cegada por logros personales. Hermanos, ¿no ha escuchado eso? Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado esto, estoy acá y como todo me va bien, cree que ya tengo a Dios ganado y ya estoy caminando. No es por méritos personales, es por el amor de Dios que opera en nuestra vida. Porque entonces usted, ¿cómo se compararía con la gente más rica de la tierra? No tiene que ver con eso. Porque algunos creen que como todo les sale redondo, ya están viviendo en la voluntad. No. Eso es a veces mucho peor. Y como tampoco todo nos sale mal, no, debe ser algo malo. La culpa la tienen. No. Tenemos que saber que la justicia es una medida perfecta y es la medida de Cristo. No podemos juzgar ni el otro, sino que cada día tenemos que conocerlo y rendirnos al Señor y saber, Señor, que solamente vos sabés todo lo que mi alma y mi ser necesitan vivir. La justicia propia hace que nos escondamos. Adán y Eva se escondieron. Esta es una reacción natural,
para no enfrentar el error. La justicia propia te hace levantar argumentos que justifiquen tus hechos. Por eso, hermanos, irte antes de un culto, y no lo digo para tirar palo a nadie, no es una cosa, ¿cómo es que se me fue la palabra? No es algo inocente. Estás tirando un mensaje. Porque el saludo no es el saludo tonto, el saludo habla de salud espiritual, te puedo mirar a los ojos. Por eso hoy se mandan muchos WhatsApp y vos no sabés lo que está pero el saludo era mirarse a los ojos. Saluda con ósculo santo, con un beso. Saludo nos hace. Usted sabe cuando un hermano está mal por el saludo. Pero a veces nos escondemos. Adán se escondió. Después del pecado se escondió y se metió atrás de un árbol. Estaba así. Y Dios decía, ¿dónde estás tú? ¿Y por qué te escondes? Es que tuve miedo, tuve vergüenza. Eso es lo que hace el pecado, traer vergüenza. Te da el dulce y después te avergüenza. Como hicieron con Sansón. Después lo avergonzaron y se reían de él. Pero no se dieron cuenta que el pelo comenzó a crecer. Eso habla de la gracia. Pero tampoco quiere decir que nosotros nos sumamos a Sansón y hacemos lo que queremos. Sí entendemos que en Dios hay restauración. Y por último, la justicia de Dios se revela en gracia y verdad. Fíjate que Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la gracia en nuestra vida nos lleva al diseño original, que es Cristo, y a la verdad. Tenemos que saber que nosotros podemos hablar verdad, pero sin gracia esto es muy dañino, porque la gente solamente va a conocer, se va a ver imposibilitada, porque decimos una verdad, pero que no funciona en la gracia de Dios. Y en esta mañana el Señor también nos está hablando de esto, que nosotros no podemos funcionar solamente en verdad. Jesús dice, cuando apareció Él, lo vimos lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? De justicia propia, de condenación. No, lo vimos lleno de gracia y lo vimos lleno de verdad. Una verdad sin gracia es una verdad que se volvió rancia, dura, pero en la gracia de Dios, por eso nadie puede cambiar a nadie. Es la gracia de Dios que opera sobre nuestra vida. Podemos hablar gracia sin verdad y eso nos hará que sea incompleto. O sea, las dos cosas deben ir juntas. Entonces, para terminar, muchas personas quieren vivir en su propia justicia sin querer vivir en la justicia de Dios. Y eso nos llama la autojusticia. Nos hace ignorar la verdadera justicia eterna que nosotros logramos y tenemos en la cruz. La justicia humana un día fue crucificada y debemos pasar nosotros por la cruz. Por eso una cosa tenemos que saber, que éramos antes de la cruz y que somos ahora después de la cruz. Antes de la cruz era tu justicia, era tu fuerza, era tu gana. Después de la cruz son sus fuerzas, son su gracia. Antes de la cruz el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Después de la cruz Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Si vos todavía estás en esfuérzate y valiente, y vas a necesitar mucha fuerza, pero si estás después de la cruz, estarás diciendo todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. ¿Para qué? La gracia no es el carné para pecar, la gracia es la vida que te blinda para no pecar. Porque estoy viviendo en Cristo, que está todo suplido. ¿Usted vio? Si Sansón fue seducido porque estaba vivo, pero si hubiera estado muerto, un muerto no lo seduce nada, porque hemos muerto y la vida de Cristo ahora gobierna. La autojusticia es realmente ignorar la justicia eterna. Por eso, si nosotros creemos que es mejor estar solos y aislarnos, creemos en la autojustificación. No fuimos creados para estar solos, fuimos creados para habitar en un cuerpo. Nos sanamos habitando en un cuerpo. La autojustificación atrae a gente a nuestra vida con malos consejos, con palabras incorrectas. Debemos tener cuidado con la sobreprotección a nuestros hijos, la sobreprotección al viejo hombre, la sobreprotección que toleramos ciertos comportamientos y eso lo vamos a ver que luego se repite en nuestros hijos y se multiplica. Por eso la palabra que el Señor le dice en la carta al Apocalipsis, tengo contra ti que toleras a esa mujer que lleva a los hombres a la cama.
Tengo contra ti. Lo que tú toleres será lo que va a gobernar. Si toleras la mugre en tu casa, vivirás con mugre toda la vida. Si toleras el maltrato, será así. Si toleras, y lo que toleres va a gobernar. Dios no te llamó a Dios a ser intolerante, sino que puedas caminar en la vida del Hijo de Dios y que la fortaleza de Dios será la que realmente te darán el valor para soportar, para caminar en paciencia, para caminar en humildad y para saber que el amor de Dios va a cambiar las cosas. Lo que tú toleres, si tú toleras ciertas cosas, es lo que va a gobernar tus días. La autojustificación, para ir terminando, la autojustificación nos quita fuerzas, nos quita gestión, nos quita brillantez en nuestros negocios, nos bloquea, nos paraliza. Porque cuando nosotros estamos brillando por la gracia, usted sabe que Él no tiene la capacidad, pero Dios en su gracia le dio la fuerza, le dio la inteligencia. Usted no es inteligente, nosotros estamos subidos a la inteligencia de Dios. Por eso Pablo decía, yo oro para que ustedes conozcan al Señor y tengan la inteligencia espiritual. Nosotros usufructuamos la inteligencia de Dios. Por eso Faraón, cuando lo vio a José, le dijo, Dios te ha hecho inteligente. Dios te ha hecho sabio. Dios te ha hecho sabio. Dios te ha hecho inteligente. Hermanos, claro que Dios nos hizo seres inteligentes, por eso usted no es perro ni gato, pero nosotros estamos en la inteligencia de Dios. Y declaro que antes que termine este año y para empezar el próximo año, usted pueda aferrarse a la vida del Espíritu para que la inteligencia de Dios le haga caminar en sabiduría, no en el mérito personal, sino en el sacrificio de una cruz, ni siquiera el mérito de Cristo, en un sacrificio de la cruz. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y debemos liberarnos de toda justicia personal. No condenes, no juzgues. Nada de lo que usted haga puede ganar el favor de Dios, porque ya Cristo lo hizo todo y lo ganó todo. La única ofrenda agradable a Dios es la ofrenda en nuestra vida, de su propia vida en nosotros. Esa es una ofrenda agradable al Padre. Por eso, para terminar, quiero leerles un texto que antes de venir me venía este texto, Eclesiastés 9:11, y dice, me volví y vi debajo del sol que ni de los ligeros es la carrera, ni la carrera, la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. En el sistema del mundo, la carrera la ganan los más veloces. La batalla lo ganan los más valientes. El pan lo tienen los sabios. Los inteligentes tienen dinero en abundancia y los instruidos y capaces gozan de favor. Pero en el sistema, ese es el sistema compensatorio del mundo que se basa en méritos y en logros personales. En otras palabras, en la vida tendrás éxito en base a cuán veloz, cuán valiente, cuán sabio, cuán inteligente, cuán instruido seas. Ese éxito se basa completamente en ti y en nuestras habilidades. Pero como creyente del nuevo pacto, aunque vivas en un sistema donde el mundo se basa en méritos, tenemos una ventaja nosotros gloriosa y sobrenatural para poder describirla, ya que ahora tenemos la gracia de Dios trabajando en mí todo el tiempo, todos los días de mi vida, para que todo lo que haga en mi vida dé gloria al Señor, dé honra al Señor. Ese es el mundo de los veloces, y eso es una realidad. Pero en este mundo donde el mérito personal está por encima, nosotros reconocemos que para llegar a algo hay que estudiar. Pero ¿sabe una cosa? Dios, por medio de su gracia, te hará vivir en la justicia del Dios eterno, en un sistema que no es compensatorio como el del mundo. Si vos me das, yo te doy. Si vos me haces, no. Dios no nos puso en ese sistema compensatorio, porque en Cristo Jesús ya todo nos ha sido dado. No es por tu mérito, no es por tu trabajo, no es porque seas blanco, ni rubio, ni negro, ni morocho, ni amarillo, ni porque hayas nacido en una cuna evangélica o en una cuna católica. Es porque Dios se le dio la real gana de amarte y manifestar la justicia del Hijo de Dios en tu vida, para que los días que vivas en la tierra lo vivas en su dignidad, no en tu dignidad.
en la dignidad de alguien que fue avergonzado, fue a la cruz, fue desnudado, fue crucificado, pero al tercer día resucitó y apareció entre nosotros y le dijo a los hermanos: metan su dedo acá y vean que acá están mis clavos. Pero el que estuvo muerto ha resucitado, porque la muerte no nos pudo tener, y nos dio la dignidad para que ahora te acerques al trono de la gracia y el Padre te reciba. Si usted fuera a la Casa Rosada, no lo dejarían entrar. Si usted quisiera ir a hablar con el presidente de la nación, tendría que sacar, ¿por qué tiene que venir? Pero usted puede acercarse todos los días a un trono de justicia, a un juez justo, a un juez justo. Acá hay hermanos que trabajan en el Palacio de la Injusticia, de la Justicia. Pero y no me burlo, porque sabemos que mucha gente que está, ¿cuántos inocentes están presos y cuántos están libres? Esa es la justicia de los hombres. ¿O no? No estoy diciendo ninguna cosa de otro mundo, pero en la justicia de Dios no es por tu mérito ni tu capacidad, es el amor del Padre que a través de su Hijo te ha amado. Póngase de pie. Entonces nosotros, para terminar este año, tu balance, ¿qué es? ¿Pérdida o ganancia? ¿Perdiste un novio? Gloria a Dios. Porque para Dios lo único que da gloria, ¿sabe que le decía a los hombres en la reunión de hombres? A los hombres en la reunión de hombres, obvio, ¿no? ¿Qué es lo que glorifica al Señor? Oh, hermano, tuvimos un culto glorioso. ¿Por qué? Porque se cayeron todos al suelo y hablaban en otras lenguas y se convirtieron. Gloria es cuando tú haces lo que Dios te ha pedido. En esto es glorificado mi Padre, que he acabado la obra que me encargó. Punto y basta. Si hablaron en lengua, se cayeron o no se cayeron, si se hablaron, yo he acabado lo que el Padre. Por eso Jesús siempre estaba mirando el libreto. ¿Viste que en los teatros tienen uno ahí, un cosito que va a decir, ¿qué hay ahí adentro? Y ahí está uno, ¿cierto? Bueno, él siempre estuvo, no abajo, sino atento a la voz del Padre. No dejó de hacer, decir y oír lo que el Padre le decía. Quiero que levantes tu mano. Le puedes decir: gracias, Señor. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios no es injusto, mi amado. Dios no es injusto para olvidarse de vos, para olvidarse de tu casa. Tu vida, ¿estás caminando en la memoria eterna o en los recuerdos nostálgicos del pasado? Sino que estás caminando en la verdad presente de que es Cristo hoy. Que me gusta, porque Dios, esta es la palabra de ayer, consíganla, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. No me jubilé, pastor, no dejé el discipulado, no dejé ese trabajo con los niños, habiéndole servido a los santos, pero sirviéndole aún. Todavía le estoy sirviendo, todavía estoy. No me jubilé, no me entregué, no dejé en mi justicia propia decir, no, pero ¿qué pasa? Que yo serví tanto, me usaron. Esa es la palabra de los hombres. Te están usando. Te están usando. Dios no usa a nadie. Es más, usted tiene que corregir, déjate usar por Dios, porque Dios no usa. Esa palabra me duele cuando la decimos, porque Dios no usa. Dios nos llamó para que seamos sus hijos. Por eso Jesús, hermano, perdóneme que me extienda un poquito, por eso, porque cuando viene Jesús no dijo, he predicado tu nombre, he predicado, he ganado, no dijo, he manifestado tu nombre. Cuando dice he manifestado tu nombre, usted sabe que en la antigüedad cuando ponían un nombre tenía un significado y tenía que ver con todo un carácter. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? He manifestado tu nombre, he manifestado tu carácter, tu persona, tu forma, Dios. He manifestado tu nombre. He dado a conocer tu nombre. ¿Quién eres, papá? ¿Cómo eres, papá? He manifestado el carácter del Padre. Qué hermoso. No dijo, he predicado. Porque cualquiera puede predicar. Perdóneme. Cualquiera de nosotros podemos predicar. Pero otra cosa es manifestar su nombre. Es manifestar su carácter, su persona, su gobierno. Y hermano, y usted y yo no calificamos, porque si usted nos mira y dice qué carácter podrido, pero si nos vemos en la gracia nos podemos ver en su nombre. Levante su mano en esta hora. Si usted ve a su marido en su
Por más que se llame Emanuel. Por eso qué triste es ver, ¿no es cierto? Esos hermanos que pusieron a su hijo Emanuel y al otro le pusieron Moisés y después lo ve a Emanuel, Dios con nosotros, emborrachándose y drogándose, y a Moisés dándole a la falopa. Qué feo. Por eso los nombres no hacen nada, sino en una educación. Levante su mano, enseñando la palabra del Señor. Ay, le puse a mi hijo, le puse luz porque va a ser luz. Después tiniebla cuando llega a algún lugar, porque no se educó conforme. Pero Jesús dijo, he manifestado tu nombre a los hombres. El carácter de Cristo. Tenga su mano levantada un ratito, no se canse. Si usted va, hoy van todos al gimnasio y puede hacer esto, dígale, Señor, gracias, porque estoy en tu justicia. En tu justicia soy libre de condenación. En tu justicia puedo caminar en paz. Pero quiero echar de mí todo lo que pertenezca a la vieja creación, al viejo hombre. Despojarme de todo aquello que me hacía vivir en la justicia humana, en mis propios logros, en mis propios méritos. Estoy caminando en alguien que dio en la talla, que en un momento el Padre dijo, no puedo mirarlo, apagó las luces porque no podía verle. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y al final dijo, consumado es. Estás en una obra consumada. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor. Oh, me encanta este texto, siempre se lo saludo a varios hermanos. El trabajo de amor que habéis mostrado, si no es un trabajo de amor, no sirvió. Dios no es justo en él. Pero si habéis mostrado una obra de trabajo de amor y habéis mostrado hacia su nombre y habéis servido a los santos y le sigue sirviendo, el amor de Dios, la justicia de Dios, Dios no será injusto, sino que verás la recompensa de Cristo, el aumento de su gloria en tus hijos, en tu casa, en todo. Se te añadirán cosas. Tenga la mano levantada. Este año lo vas a terminar diciendo, gracias, Señor. Mi balance nunca será pérdida, sino en Cristo será ganancia. Es ganar a Cristo más. Es ganar a Cristo. Si está tu hermano, alguien que respetas mucho, dale la mano. O si no querés darle la mano, pon la mano en el hombro. Declará que será ganancia. Será ganancia. Porque los hijos de Dios nunca terminan en pérdida, siempre en ganancia. Sé fiel, 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 fiel hasta la muerte. Sé fiel, porque Dios no se olvida de tu sacrificio. Dios no se olvida de tu trabajo de amor, porque Dios es justo y verdadero. Justos y verdaderos son tus caminos, dice el libro de Apocalipsis. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no glorificará tu nombre si tú eres santo, Señor? Justos. Dios no es injusto. No pongas esas palabras en tu boca. Como ayer una hermana me decía, ¿la invitaste a la reunión? No quiere venir porque está ofendida con Dios, porque Dios se olvidó de ella. No conoce ignorancia. ¿Cuánto tenemos que enseñar todavía? No, yo no voy porque Dios se olvidó de mí. Y vos te olvidaste. Qué bueno que Dios no es injusto para olvidar. Dios, usted puede caminar en la mente del hombre y la mente del hombre olvida. Pero la mente eterna de Dios no tiene recuerdos tuyos del pasado. Nosotros caminamos en una mente eterna, en una mente que nos ha limpiado del pasado, nos ha dado la seguridad del futuro y nos hace vivir en un presente glorioso de que tú eres mi hijo, en quien yo tengo contentamiento. Juan, tú eres mi hijo. Juana, tú eres mi hija, en quien yo tengo contentamiento. Yo no sé lo que estás pasando, Johnny, no sé lo que estás pasando, Carlos, pero puedes escuchar la voz del Espíritu que dice, tú eres mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Hermano, Dios te está diciendo que tiene contentamiento en ti y vos estás diciendo, sí, lo que pasa. Qué bueno que le puedas decir al Espíritu Santo también, Señor, yo tengo contentamiento en ti. Gran ganancia para mí es la piedad acompañada del contentamiento y del gozo que tenemos en el Señor. Aunque todos me critiquen, aunque todos anden en contra mía, aunque he sentido cascotazos por todos lados, tengo contentamiento en el Espíritu porque Dios no se va a olvidar. Dios no se va a olvidar de su pueblo, de sus hijos. Es más, Dios ya nos ha dado todo, como diciéndote, jamás me podré olvidar
Si ya te lo di, tú no estás en el recuerdo, estás en el presente de cada día de mi vida. Ahora suéltelo y tenga un momento de decirle gracias. Y si en estos días la tristeza, la decepción, la depresión te ha venido a ti, quiero que la eches fuera en esta hora. Porque esa es la justicia humana que te hace ver incompetente. La justicia humana que ve en ti los defectos. La justicia humana que te hace decir, no alcanzaste esto, no llegaste a esto, no tenés casa, no tenés auto, no tenés esto. Te hace mirarte así. La justicia humana te hace volver incompetente de acuerdo a los méritos humanos. Pero en la justicia de Dios te ves totalmente competente porque Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Por eso un religioso apestoso a veces no puede llegar a vivir esta vida, porque mira todo desde su competencia. Yo lo logré con mi fuerza. No, yo lo logré por la gracia de Dios. Y Dios me ha fortalecido y todo lo que tengo se ha multiplicado por la gracia de Dios. Padre, gracias. No lo puedo terminar, hermanos, perdónenme, pero es el Espíritu de Dios. Habla la lengua del Espíritu. Deja que la vida corra en estos días. Dígale, Señor, te entrego todas mis incompetencias. Todo lo que mi alma me hace pensar que soy incompetente. Todo lo que mi alma me hace pensar que soy inconsistente. Yo llamo a mi alma que colabore a la verdad eterna. Yo llamo a mi alma que viva en la justicia de Dios. Que se despoje de la justicia humana, de aquellos que te condenan. Porque a veces la familia, hermano, te dicen cosas que te hacen sentir incompetente. Sí, pero bueno, estuviste acá, no estuviste allá, lo otro. Pero estuve en la gracia, estuve caminando. Y Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hemos mostrado y que aún todavía seguimos mostrando, hermano. Quizás la gente te va a querer cobrar. Por eso hoy tenemos muchos hijos rebelados contra los padres, diciendo, cuando yo necesité a mi papá, estás en la iglesia, hermano, pero nunca le enseñaste en tu casa que el Padre nuestro de cada día es el Señor y Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Tenga la mano levantada. La incompetencia y la justicia humana siempre te estará cobrando algo. Por eso es triste cuando los hijos te quieren cobrar algo. Cuando los padres quieren cobrarles a los hijos. Cuando dice, yo te hice estudiar, ahora me tenés que aumentar. Ahora que sos abogada, me tenés que mandar a mí la plata. Le quieren cobrar. No. El reino de Dios no funciona de esa manera. Y yo no te voy a llamar, ahora que te convertiste, ahora tenés que servir al Señor. Eso es producto de amor. De amor, de volverle vivir en el amor de Dios. ¿Cuántos dijeron, Señor, quiero ir a la China, quiero ir? Muchos chiquitos, adolescentes, cuando estaban acá, decían, Señor, quiero ir a África, quiero ir a esto. Y ahora, no vamos a entrar ahí. Pero qué bueno decirle, Señor, es en tu amor, a donde tú quieras que yo vaya, sea Guardia Vieja, a la esquina, porque todo es tuyo, Señor. No te jubiles, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿No es cierto, Dalila? Sirviéndole aún. Me encanta juntarme con aquellos hermanos que están sirviéndole aún. Ese aún, póngale lo que quiera. Pasaron por esto, pasaron por aquello, pasaron por otro. Los traicionaron, los vendieron, los criticaron, los traicionaron, pero siguen sirviéndole aún al Señor. Le dieron por atrás, le clavaron un cuchillo, lo cuerearon, pero sirviéndole aún. ¿Todavía estás en esto? Como me dijo el otro día un compañero del colegio. Gaby, ¿todavía estás casado? 49 años. Yo ya me separé como 10 veces. Todavía estoy. Misma mujer, misma casa, misma cama, misma pieza. Porque hay matrimonios que viven cada uno en su pieza, ¿no? Pero qué bueno, diga, sirviéndole aún. Decirle al papá, si está tu hija, todavía le estoy sirviendo al Señor. Y si está tu marido, quiero servirle. Si está tu esposa, sí, quiero seguir adelante, porque realmente Dios no es, y decírselo, Dios no es injusto. Ya no es. Padre, te doy gracias en esta mañana por disfrutar este ambiente. Esta gracia sobreabundante que opera en nosotros. Que podamos en este día tener una medida mayor de tu Hijo en nosotros, conocerte más profundamente, liberarnos de todas las competencias de nuestra alma con otros, de compararnos, de dejar que la insatisfacción nos haga ver el peor día de nuestra vida y de vernos satisfechos en ti, teniendo abrigo y qué comer, estamos alegres. Y tenemos contentamiento.
en una generación que nada lo contenta, ni un iPhone 17, ni una computadora, ni el auto que quieran. Nada les hace completo. Pero en esta generación hay gente que está completa en su Hijo, perfecta en Cristo Jesús. Con todo eso también, si quieres, pero perfectos y perfeccionados en su amor. Quiero que le des al que tengas al lado, dale un abrazo y decirle: declaro sobre tu vida la justicia del Dios eterno. Que Dios te guardará en todo tiempo y que la paz te va. Y que terminarás este año, decirle, en justicia y no en insatisfacción, sino completo, sin reproches, sin comparaciones. Mírale a tu esposa y decirle: no te compares con los más ricos, compárate con Cristo. No mires lo que te falta. A lo mejor te regalo el zapato a la casa, pero lo más importante es el regalo más grande, el regalo de la vida, es el regalo de Cristo Jesús. Amén.